en el feriado más barato del año. Últimos días del tiempo de descuento Marcimex. Del 2 al 10 de noviembre. Descuentos de hasta 70% y créditos sin intereses. Vive el mundial con las ofertas de Marcimex. Conoce más en www.marcimex.com. Liberty Seguros. Hola, ¿quieren participar por un iPhone 13 Pro? ¡Sí! ¿Saben quién trae esta buena noticia? ¡Liberty Seguros! En Liberty Seguros tenemos buenas noticias. Contrata tu seguro de auto y entra al sorteo de un iPhone 13 Pro. Participa. Acércate a cualquier broker asociado a la promoción o encuéntralo en libertyseguros.es. Liberty, 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 Liberty. El reconocimiento Travel S será un evento sin precedentes para el sector turístico del Ecuador. El 16 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito se reconocerá a los actores de la gestión travel en el país, los responsables de alucinantes momentos para los viajeros ávidos y para los comensales curiosos. El evento, bajo el sello de Ecos, reconocerá a los mejores destinos, restaurantes y más a lo largo de una veintena de categorías. Regístrate en nuestro Instagram, @travelk.es. Atención, este es un boletín Jack especial. Deja todo lo que estés haciendo y pon mucha atención, porque ahora puedes comprar tu nuevo Sub Jack con los mejores precios y beneficios del mercado, solo por este mes de octubre. Así es, visita nuestros concesionarios en Quito, Avenida de los Granados, E14, 215 y Eloy Alfaro, o en el Valle de los Chillos, Avenida San Luis, sin número y Novena Transversal San Rafael. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete 21 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Ramiro García Falconi, un reconocido penalista, jurista, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Central, académico aquí en el exterior, en España, también presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, quien ha sido postulado como vocal por los trabajadores para ir al Consejo Directivo del IES. Vamos a hablar del tema del Seguro Social Ecuatoriano, pero quisiera empezar para que haya conciencia respecto del procedimiento, cómo es candidatizado primero, para luego ir a la vocalía del Consejo Directivo, el doctor Ramiro García Falconi. ¿Cómo ha sido candidatizado? ¿Cómo le propusieron? ¿Quiénes están detrás de su candidatura? Cuando la ley del Seguro Social, vigente desde noviembre del 2001, con algunas reformas, incluso declaratoria de inconstitucionalidad en el camino en estos 21 años, pero también enredos últimos que pretendemos hablar también, con insístase en la reforma al artículo 28, que ha hecho esta impresentable Asamblea Nacional el domingo último. ¿Cómo llega esta candidatura y cómo fue postulado? Doctor Ramiro García Falconi, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Esta candidatura llega por un consenso yo diría inédito, muy especial de parte de las organizaciones sindicales y sociales. Organizaciones sindicales y sociales que llegaron a un acuerdo específico en cuanto a esta candidatura de quien habla y de Ramiro Beltrán como alterno, en donde confluyeron tanto el CUT con sus organizaciones, el Parlamento Laboral, la CTE, la UNE, es decir, todas las organizaciones sindicales históricas se sentaron en una misma mesa y en un acto de unidad y de consenso pues postularon esta candidatura.
Bueno, casi inusual esa convergencia de sectores que a momentos han tenido diferencias, pero que hoy se han juntado. Ahora, ¿cuál es el desafío cuando se ha visto, como siempre en este país dividido, que salen por allí unas organizaciones fantasmas y proclaman a otros candidatos? ¿Cuánta legitimidad da a la postulación del doctor Ramiro García Falconi para ir al Consejo Directivo del IES? Bueno, efectivamente, frente a este consenso de las organizaciones sindicales históricas, tradicionales, aparecen 4 organizaciones con la CUT a la cabeza. Me refiero a la Central Única de Trabajadores, que fue formada en su momento por el correísmo para dividir el sector sindical, y 3 organizaciones más, fantasmas. Y digo fantasmas porque fueron organizadas a última hora, registradas a última hora, con la anuencia del Ministerio de Trabajo. Y bueno, o sea, a través de esto quisieron básicamente hacer trampa en la designación y aparecer con respaldos que no existen. O sea, frente a la CTE, que data de 1944, o la CEOLS, que data de 1970, y otras organizaciones, pues aparecen unas organizaciones que fueron constituidas hace 2 semanas, ex profeso, para intervenir en este proceso de designación, y que no aparecen, pero ni siquiera en Google. O sea, usted entra a internet y no las encuentra. Entonces, esto pues claramente demuestra, por un lado, que existe una decisión legítima de las organizaciones sindicales y sociales, y por otro lado, una orientación fraudulenta para tratar de desconocer esta legítima aspiración y representación. Doctor García, luego de esta postulación viene la calificación en la Superintendencia de Bancos. ¿Qué conoce de este proceso que está en esa institución? Bueno, está efectivamente pendiente la calificación. Se entendería que la Superintendencia de Bancos lo único que hace es la constatación de inhabilidades y de requisitos, y es en ese sentido que tiene que emitir su postulación. No creo que haya mayor novedad, a menos que pues, nuevamente se le quiera meter la mano a este proceso de designación. Doctor García, una vez que se subsane este proceso, se dictamine desde la superintendencia, ¿cuánto pudiera enredar este pronunciamiento de insístase a la reforma del artículo 28 que ha hecho la Asamblea Nacional con 101 votos este domingo? Bueno, ¿cuánto podría incidir la calificación de la Superintendencia de Bancos en esto? Por supuesto mucho. Es decir, uno de los temas que tiene que tomar en cuenta la Superintendencia de Bancos, sin duda, es que todos los sectores sindicales y sociales unidos, además de una unidad inédita, están detrás de una candidatura, y que eso se tiene que respetar, sin duda. Sí, es decir, el proceso seguirá independientemente de lo que se implemente la reforma legal a través del insístase de la Asamblea Nacional, en cuyo caso, de procederse con la designación, estarían solo temporalmente hasta que este proceso engorroso que ha determinado la Asamblea vaya a una elección a través del Consejo Nacional Electoral. Sí, claro, por supuesto. A ver, lo resuelto por la Asamblea Nacional
tiene que operar y tiene que operar a futuro. Estas designaciones durarán el tiempo que le tome al Consejo Nacional Electoral implementar una nueva elección. Que yo calculo, a ojo de buen cubero, por los tiempos electorales, la solicitud de presupuesto, el levantamiento del padrón, que ojo, estamos hablando de 3.800.000 afiliados, más 600.000 jubilados, será de más o menos 10 meses, entre 10 y 14 meses. 14 meses el proceso para la designación de los nuevos vocales. Exactamente, entre 9, 10 meses y 14 meses, sí, exactamente. Es decir, todo depende de la celeridad con la que actúe el Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando de alrededor de un año. Claro, efectivamente, mientras eso sucede en este Seguro Social ecuatoriano tan golpeado, tan manoseado, es importante integrarse, al menos temporalmente, una vez que se pronuncia la Superintendencia de Bancos, y retomar las tareas urgentes que requiere el Seguro Social, doctor García. Sí, sin duda, por supuesto. El Seguro Social necesita un baño de transparencia y honestidad. Y esto se lo puede hacer en poco tiempo. Usted ve que las reacciones frente a esta candidatura, las únicas reacciones negativas han venido de un solo sector, que es del sector que en su momento vendió Guapán, vendió el Hotel Quito, que eliminó el 40% de aporte estatal al top de pensiones. Es decir, sabemos exactamente qué sector es el que teme que exista una renovación, que además es el mismo sector que impulsó ahora las reformas con las que además, ojo, no estamos en desacuerdo. Estamos totalmente de acuerdo en que los delegados sean elegidos a través de un ejercicio de democracia directa. A mí me parece bien. Lo que no me parece bien es que quienes se llenen la boca ahora hablando de la seguridad social sean los que la descalabraron y los que destinaron los bienes del Seguro Social. Me refiero al sector correísta. Sí, efectivamente, que suspendieron el aporte del 40% para las pensiones jubilares, 4 años. Por eso ese enorme hueco que tiene el fondo de pensiones. Aprobaron esa ley mal llamada de justicia laboral. Eso dejó un hueco en el fondo de pensiones que yo diría es difícil muy complejo de no solo de analizar, pero sino de resolver. Claro, pero no solamente esto, sino que generaron una narrativa perversa alrededor del sistema de seguridad social. Usted recordará que el ministro Patiño hablaba de la seguridad social como un esquema Ponzi, es decir, como una especie de pirámide fraudulenta dirigida a estafar a sus intervinientes, a sus colaborantes. Entonces se generó toda una narrativa dirigida a desprestigiar a la seguridad social y de esa manera legitimar esa decisión que como usted dice fue determinante de suspender eliminar el 40% de aporte estatal a la seguridad social. Ahora, los temas del Seguro Social, ¿se ha compenetrado el doctor Ramiro García Falconi sobre las urgencias, lo que habría que hacer? Primero, darle gobernabilidad, y segundo, ir tomando correctivos partiendo de esa galopante corrupción que ha sido denunciada a su interior? Sí, sin duda. Es decir, en la seguridad social, como he dicho varias veces, más que faltar recursos, el problema es que sobran ladrones. Hay una cantidad de mafias que operan, intereses y mafias que operan alrededor de algunos sectores de la seguridad social, específicamente alrededor del sistema de salud pública dependiente de la seguridad social. Se han hecho fortunas enormes, pero enormes. Usted ve que se han pagado cientos de millones
de dólares a prestadores externos. Y además se ha construido la narrativa de que el seguro social no sirve para nada. Pero no es que no sirve para nada porque no tenga las cosas, sino porque deliberadamente se ha hecho que no tenga las cosas. Es decir, es funcional a un seguro social como captador de clientes del sistema de salud privada el que usted llega al seguro social y resulta que no hay gasas, no hay hilo, no hay una aspirina. Y claro, no hay nada de eso y le dicen, bueno, vaya usted a la clínica tal, que ahí sí tenemos todo. Y claro, luego usted va a esa clínica y esa prestación de salud termina pagándole el IES. Es decir, el que el seguro social funcione inadecuadamente es un negocio en sí. ¿Y usted, doctor García, por si acaso conoce o ha escuchado de quien ha sido ya elegida y posesionada por la Superintendencia de Bancos en esta etapa de cambio del Seguro Social, la economista María de los Ángeles Rodríguez, vocal principal por los empleadores? Bueno, conozco que ha sido calificada y posesionada. No la conozco personalmente, no tengo el gusto de haberla tratado. En todo caso, veo que tiene un currículum bastante interesante en materia financiera y bueno, lo importante es que este directorio se integre ya y que empiece a trabajar ya en favor de los afiliados, que son a la final los, digamos, no solamente la parte más vulnerable, pero sino la parte de mayor interés del sistema de seguridad social. No se puede entender la seguridad social sin los afiliados. Doctor García, ¿cuáles cree usted de lo que ya ha revisado sobre la situación del Seguro Social ecuatoriano que debieran ser las prioridades este momento? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es levantar una data fiable, levantar información adecuada. Y digo información adecuada porque el propio IES no sabe o no quiere saber qué mismo es lo que tiene. Y lo primero que se tiene que hacer es justamente eso, el que el IES pues pueda, y los afiliados y la ciudadanía y el país en general pueda saber exactamente en qué estado se encuentra la seguridad social y luego en base de eso, de una data fiable, de una información confiable, pues generar un esquema de trabajo a futuro que pueda garantizar, por un lado, una prestación adecuada de los servicios y por otro lado, una sostenibilidad en el tiempo de los fondos, sobre todo el fondo de pensiones. Y también el tema de provisión de medicamentos, contratación de los hospitales, que quizás ha sido una de las mayores debilidades, como bien señalaba usted, temas de corrupción, es decir, ¿cómo enderezar eso? Mire, a ver, este no es un problema de cambiar a por B, es decir, de cambiar personas, es un problema de cambiar sistémicamente a la seguridad social. Se tiene que, yo creo que el IES, como muchas de las instituciones en el país, tiene problemas estructurales y para eso es necesario cambios estructurales. Se necesita cambios de modelo de gestión, cambio de las estructuras de gestión, que van más allá de cambiar una persona por otra. O sea, mientras se mantenga el mismo sistema de adquisición de medicamentos, vamos a seguir teniendo los mismos problemas independientemente de que cambiemos a Pepito por Carlitos. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, y eso lo vimos en pandemia muy claramente, que el mismo medicamento cuesta 30 centavos adquirido por el Carlos Andrade Marín y $1 adquirido por Teodoro Maldonado? Entonces, ahí tenemos que cambiar completamente el sistema de adquisición de medicamentos, de manera que podamos eliminar esas mafias de intermediación que existen actualmente. Doctor Ramiro García, ¿ha revisado la situación del Seguro Social con quienes le han postulado las centrales sindicales? Luego de esa mala experiencia que tuvieron,
con el último delegado suplente que estuvo en funciones prorrogadas, el doctor Luis Clavijo, y antes que fue sacada en pensiones durante el correísmo, una delegada respetable académica, la ingeniera Paulina Guerrero. Mire, no solamente que hemos revisado la situación de la seguridad social, sino que hemos tenido una serie de debates al interno. En este caso, pues las organizaciones sindicales han optado por no designar a una persona de sus dirigencias, que ha sido la lógica tradicional en la que se han movido estas designaciones, sino a alguien que no es parte de esas dirigencias. Y yo creo que esto es un acto no solamente de desprendimiento y generosidad, sino también de madurez política. Es decir, designaron a un candidato por sus condiciones técnicas, más que por su adscripción política. Y eso, pues, a mí me parece mucho más importante y, por supuesto, que me compromete muchísimo más. Hemos conversado muchísimo sobre el tema de la seguridad social y hemos analizado inclusive experiencias internacionales. Y yo creo que es fundamental ver qué es lo que ha pasado con la seguridad social a nivel mundial y ver qué experiencias ha tenido, porque aquí no estamos alimentando del agua tibia. Mire lo que pasó con los fondos de pensión privados, por ejemplo, en Chile. Quebraron. En España, quienes han optado, en España hay un régimen mixto. Usted puede optar por la seguridad social pública tradicional o por fondos de pensión privado. Y los que han optado por fondos de pensión privado, pues simplemente tienen menos plata de cuando invirtieron. Entonces, está claro que una seguridad social pública, fuerte, estructurada, transparente y honesta es una condición necesaria para que perdure en el tiempo. A propósito de lo que usted señala, doctor Ramiro García, ¿usted sería partidario de un cambio del modelo como funciona hoy en el Seguro Social, que es modelo de reparto? Mire, yo le diría que el modelo que funciona hoy tiene un defecto fundamental, que es la falta de honestidad y transparencia. Y yo creo que es por ahí por donde se tienen que hacer los cambios. No es una cuestión ni de concesionar el sector privado, ni de concesionar la administración, no. Es un problema del modelo de control y de transparencia, más que del modelo de gestión. Es decir, habiendo transparencia, haciendo bien los procesos, ¿el modelo podría sostenerse desde su punto de vista? Insisto, Miguel, yo creo que el problema no es que faltan recursos, sino que sobran ladrones. El Seguro Social es una entidad que recibe alrededor de 4.400 millones de dólares anuales de presupuesto. Es la entidad más líquida y más de mayor ingreso de recursos del país. Y se nos está queriendo vender una idea de una seguridad social quebrada y que no funciona. ¿Por qué? Porque, claro, hay otros players que quieren intervenir y meterle diente a esa torta, ¿no? Y eso es lo que se tiene que tener cuidado. En el caso del tema de la sostenibilidad del fondo de pensiones, el gobierno entrega el 40% de esos aportes, lo ha venido haciendo a momentos no de manera completa. Eso ha determinado que, además del enorme hueco que quedó del correísmo, 4 años sin el aporte, se ha ido desfinanciando. ¿Cómo lograr sostener este fondo y que no continúe deteriorándose, porque pudiera al mediano plazo, no ahora, no mañana, no el próximo año, al mediano plazo verse afectado el fondo de pensiones en su sostenibilidad? Bueno, la receta no es muy complicada, es por un lado asegurarse de que no se meta mano a ese fondo para financiar otras actividades, y por otro lado asegurarse que no se roban la plata.
Así de sencillo. Porque claro, lo fácil, lo que se ha hecho hasta ahora es utilizar ese fondo o los recursos de ese fondo para financiar actividades de la seguridad social y luego meter la mano a esas actividades de la seguridad social para robarse la plata. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, claro, si es que el seguro se convierte en una fuente de captación de clientes de la sanidad privada y luego se utilizan los fondos destinados al fondo de pensiones para financiar las actividades de salud que mantiene el IES, pero además desde una perspectiva claramente fraudulenta y corrupta, pues obviamente nos vamos a comer la plata de las jubilaciones en financiar, por ejemplo, a un solo prestador de servicios odontológicos le han pagado $162 millones. Solamente, Miguel, para que tenga usted una idea de los montos de los que estamos hablando, de los montos de derivación a terceros que estamos hablando. Es decir, hay mucho por hacer en el Seguro Social ecuatoriano respecto de, primero, la parte administrativa y segundo, las decisiones que debieran tomarse para fortalecer estos fondos, doctor García. Sí, por supuesto, sin duda. Hay muchísimo que hacer, hay mucho que develar, hay mucho que descubrir. Yo creo que ya es hora que los afiliados pues, podamos levantar la alfombra y ver qué es lo que se esconde debajo, ¿no? Qué es lo que se ha barrido debajo de la alfombra y cuánto nos han perjudicado durante todos estos años a los diferentes fondos de la seguridad social. Mucha tarea por cumplir en el Seguro Social. De resolverse esta semana en la Superintendencia de Bancos, ¿usted se integrará de inmediato al Consejo Directivo? Así es, por supuesto, sin duda. ¿Y ha habido alguna notificación de la Superintendencia o solo se conoce que está en proceso de calificación? Está en proceso de calificación, solicitaron alguna información sobre el procedimiento adoptado por las organizaciones para la designación de su delegado, pero hasta ahí es lo que sabemos. En todo caso, pues estamos pendientes de que no exista ningún movimiento raro dentro de la Superintendencia de Bancos dirigido a desconocer la legítima designación que han hecho las organizaciones sindicales y sociales. Cuando usted dice movimiento raro, ¿podría provenir desde el sector que representa al señor Richard Gómez, que apareció con el respaldo de, me parece que 6... Bueno, todos sabemos que la CUT, la Central Única de Trabajadores del movimiento que conformó el correísmo para dividir al sector sindical, el señor Richard Gómez tiene ese respaldo y de 3 organizaciones más, además organizaciones fantasmas completamente, y digo fantasmas porque son organizaciones conformadas hace pocos días con la autorización, eso hay que decirlo, del ministro de Trabajo, y que a través de eso pues lo que quieren es hacerle trampa al sector sindical para desconocer este proceso de unidad que además me parece no solamente legítimo sino histórico, porque hace mucho tiempo que no veíamos al sector sindical junto en una mesa tomando una decisión tan importante como esta, que es la de designar su delegado ante el Consejo Directivo. Así que yo creo que tenemos que estar muy muy a la expectativa de lo que pasa en la Superintendencia de Bancos. Claro, efectivamente, en su momento tuvieron diferencias del Parlamento Laboral, el FUD, las centrales sindicales tradicionales, que hoy no ha ocurrido, se han aglutinado precisamente alrededor de su candidatura. El pedido que se ha formulado de la superintendencia es que se exhiba la publicación de la convocatoria para la designación de los vocales por estas centrales sindicales reconocidas legalmente por años. Mire, a ver, todos sabemos cuáles son las organizaciones que históricamente han defendido al sector sindical. Todas esas organizaciones, todas, se han sentado en una mesa
y han llegado a un punto de unidad alrededor de la candidatura de quien habla y de Ramiro Beltrán. Y por otro lado, organizaciones de papel conformadas hace pocos días, pues han tratado de ensuciar este proceso sin lograrlo, por supuesto. Ahora, obviamente tenemos que estar pendientes de que no existan, como le decía, movimientos raros dentro de la Superintendencia de Bancos en el proceso de calificación. Pendientes de esto, ¿y en qué tiempo se estima que la superintendencia debiera pronunciarse? Porque creo que urge el recomponer el Consejo Directivo del IES, por ahora al menos. Sin duda, es necesario recomponer esto, sin duda. Yo creo que es necesario que un baño de honestidad y transparencia, e insisto, o sea, usted verá que a nivel de redes sociales los apoyos han sido enormes, además de todos los sectores, de los sectores más diversos. Los únicos que sistemáticamente han criticado esta designación han sido quienes apoyaron la venta fraudulenta de Guapán, la venta fraudulenta de Hotel Quito, la eliminación del 40% de aporte estatal al fondo de pensiones. Esos son quienes temen que las organizaciones sindicales y sociales tengan una adecuada representación en el Consejo Directivo del IES. Claro, efectivamente hay que decirlo, es el correísmo que tanto daño le hizo al país y, por cierto, al Seguro Social. Tienen la jeta de opinar sobre la seguridad social después de todo el proceso sistemático de destrucción que generaron. O sea, no solamente que eliminaron el 40% de aporte estatal al sistema de pensiones, con lo cual hicieron un enorme daño y generaron un enorme hueco al fondo de pensiones, sino que por otro lado destinaron y feriaron los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que por supuesto son de la calidad de los recursos, pues depende también la sostenibilidad en el tiempo de los fondos, ¿no? Claro, podremos añadir tantas cosas durante esos 10 años. Por ejemplo, la declaratoria de que el Estado no tiene deuda con el Seguro Social. Un sábado se proclamó y el presidente del Consejo Directivo del IES, el señor Richard Espinosa, dijo no hay ninguna deuda. Luego, cuando incrementaron sustancialmente algo que no se ha podido desbaratar hasta ahora, de 12,000 empleados subieron a 40,000. Es decir, es un daño enorme que le hicieron al Seguro Social. Sin duda. Y este daño, pues, es decir, ese proceso sistemático de destrucción, hoy por hoy se encuentra en peligro, entre comillas, por decirlo de alguna manera, el momento en que alguien con criterios claros de honestidad y transparencia pues llega al Seguro Social. Y por eso usted los ve que están desesperados tratando de impedir que la seguridad social pues exista este baño de verdad y de transparencia que es fundamental y por donde se tiene que empezar. Claro, todos dicen, bueno, ¿y cuál es el plan de trabajo? Yo siempre he dicho, el primer plan de trabajo es levantar data e información fiable, confiable, que la gente sepa exactamente en qué estado se encuentra la seguridad social en el país. Claro, al igual que la deuda, porque uno de los reclamos ha sido ¿por qué no se establece la deuda en materia de salud del Estado con el IES? Y el argumento es que no hay auditores externos que debió contratar el Seguro Social para establecer esa deuda. Entonces se escudan en eso para no establecer la deuda total y completa del Estado al IES, doctor García. Claro, lo que pasa es que, a ver, en este caso hay diferentes intereses, ¿no? Por un lado hay quienes quieren meterle colmillo a esa torta enorme llamada seguridad social. Y por otro lado hay quienes tratan de ocultar todas las barbaridades que hicieron cuando estuvieron a cargo de la seguridad social. Y por supuesto, tanto un sector como el otro temen que pueda llegar al directorio del IES una persona
que tiene antecedentes de honestidad y con la que evidentemente no van a poder trancar. Bien, al doctor Ramiro García Falconi, representante en proceso de designación en la Superintendencia de Bancos al Consejo Directivo del IES. Un gusto, doctor García, y esperemos días mejores para el Seguro Social y también un pronunciamiento lo más urgente posible de la Superintendencia en el caso del delegado de los trabajadores. Muchas gracias, doctor Ramiro García. Muchas gracias, Miguel. Un saludo para todos los oyentes y bueno, estamos a la espera, como usted dice, de un pronunciamiento adecuado de la Superintendencia de Bancos que nos permita pues trabajar en pro de los afiliados, sobre todo de la Seguridad Social. Muchas gracias al doctor Ramiro García Falconi. Él es académico, subdecano de jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador, es presidente de la Federación de Abogados del Ecuador y hoy candidato de la gran mayoría de centrales sindicales, las reconocidas durante décadas en el país, y que ha sido postulado para la vocalía del Consejo Directivo del IES en representación de los trabajadores del Ecuador. 7:55 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos pendiente un debate sobre la elección de Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente brasileño, en ese gran país de América Latina y su repercusión en la política latinoamericana. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Papá, ¿los pájaros pagan arriendo? No, hija, los árboles son su casa propia. ¿Y nosotros por qué no tenemos casa propia? Basta de excusas.